músculos esqueléticos aparte de los órganos. Se suelen describir formados por grupos o por lo menos por su ubicación. Y también sirve, como vamos a ver al final de esta descripción, para delimitar unos triángulos que se llaman triángulos musculares o topográficos musculares, que le ayudan a uno en un examen clínico para situar algunas estructuras ahí, en cada uno de esos triángulos. Los grupos, como ya lo había dicho también anteriormente, hay un músculo superficial que está en la fascia superficial o asociado como parte de la fascia superficial, que es el cutáneo del cuello, también llamado platisma. Embrionariamente es una placa muscular que se origina del segundo arco faríngeo, como vamos a ver después, y va a dar origen a todos los músculos de la expresión facial. Por lo tanto, el mismo cutáneo del cuello, el platisma, es un músculo de la expresión facial, solo que lo que quedó de remanente queda parcialmente en el cuello. El otro músculo, como ya lo he repetido, el esternocleidomastoideo. Los suprayoideos son los músculos que se ubican por encima del yoides y que están asociados, por supuesto, o insertándose en el yoides. Y los infrayoideos, los que están por debajo del yoides, la mayoría se insertan en el yoides, pero hay uno que no se inserta en el yoides, es el esternocleidoideo, pero indirectamente hace parte de los mismos músculos. Están los músculos por delante de la columna y los músculos laterales a la columna. Faringe, laringe, tráquea y esófago también tienen músculos esqueléticos. Ojo con el esófago, la tráquea no tiene esquelético, perdón, el esófago tiene esquelético y tiene listo, vamos. El platisma, como todos los músculos de la expresión facial que derivan del segundo arco faríngeo, tiene como inervación motora el séptimo arco craneal, nervio facial, y esa es la razón del nombre. Es una placa muscular rectangular que cubre la parte inferior de la cara, cruza la mandíbula, se extiende por el cuello hacia abajo y hacia afuera, cruza la clavícula y se inserta en la fascia deltopectoral, que ustedes ya conocen. El músculo es difícil de disecar por lo delgado. Su inserción en la cara, como toda de los músculos de la cara, es en la dermis, se mezcla con los otros músculos de la expresión facial, y en la comisura labial, en el nodiolo, que vamos a ver después, o van a ver después en cara. Profundo a ella se encuentra la vena yugular externa y los nervios del plejo, los nervios superficiales del plejo cervical. Aquí en la disección se ha retirado la piel y este es el platisma, es un músculo, a veces es casi imposible de ver separado de la grasa del cuello, que cubre la región superficial. Este es el esternocleidomastoideo, la mandíbula y la clavícula. Cuando uno contrae el platisma, lo que hace es, como ustedes ven aquí, tensionar la piel del cuello. La razón es sencilla, el músculo se inserta en la dermis, entonces pues, va a hacer tensión sobre la piel, pero claramente lleva la comisura labial hacia abajo. Hay un movimiento
a veces lo digo, a veces no lo digo, pero cuando uno va a levantar un peso desde el suelo, haciendo la fuerza hacia arriba, el músculo se contrae involuntariamente. El músculo esternocleidomastoideo tiene dos inervaciones, la motora por el 11 paracraniano y por ramas de C2 y C3 propioceptivas. Ya he dicho cuáles son sus inserciones, las principales. Arriba, la apófisis mastoides y parte de la línea occipital superior, es parte externa. Y abajo, cara anterior del manubrio esternal y borde superior de la clavícula. Tiende a formar dos grupos musculares, o dos grupos de fibras musculares, perdón. Uno es más oblicuo que el otro. El oblicuo es el superficial, es el que va al esternón, y uno vertical, o más vertical, que va básicamente a la clavícula. Y ustedes lo pueden comprobar cuando voltean la cara al lado contrario y palpan el músculo abajo, van a encontrar que las dos cabezas están separadas, forman un pequeño triángulo. Es importante clínicamente porque le permite a uno ubicar dónde se coloca el paquete vascular nervioso, pero además el nervio frénico. El nervio frénico está en la profundidad de ese triángulo. El nervio frénico controla el diafragma. Cuando a uno le da hipo, el hipo es porque el músculo diafragma se contrae tónicamente sin que haya control voluntario. Y muchas veces el hipo pasa solo, o la mayoría de las veces, pero puede ocurrir que no. Entonces, cuando el diafragma está contrayendo, puede impedir correctamente la ventilación. Entonces, la persona puede estar, sobre todo los niños pequeños, pueden tener problemas respiratorios si el hipo no se controla. Y una manera de controlar el hipo es estimulando el frénico. Al estimular el frénico, deja de estar enviando instrucciones para que se contraiga. Pero ¿cómo ubica el frénico? Entonces, en el triángulo, en la profundidad, entonces uno hace una masaje en ese sitio. Ojo, en un solo sitio, en el lado derecho o en el lado izquierdo, no en ambos. Porque si lo hacen en ambos al tiempo, la persona se les ve mal. Le quitan el hipo, eso sí. Pero por supuesto ahí está la carótida. Entonces la carótida, pues de ambos lados fluye, si fluye en la carótida, pues no llega sangre al incendio. Y aquí está el dibujo del músculo, y aquí las dos cabezas, y aquí el triángulo. Aquí está representando el platisma cortado parcialmente aquí se retiró completamente. Estas son la fascia de revestimiento, que ya vamos a ver, y aquí el músculo con el triángulo. Ahora, marca los dos triángulos que ya dije, anterior y posterior, y cuál es la función del músculo. En una persona erguida y sentada, su función activa realmente es girar la cabeza al lado contrario. Si se produce la contracción de un solo lado. Pero el giro no es completamente nivelado, no es horizontal, sino ligeramente la cara queda mirando hacia arriba, hacia el lado contrario. Eso sí se contrae de un solo lado. Si se contrae de ambos lados, la función del músculo es flexionar la cabeza. Pero ojo, cuando uno está de pie o sentado, no es eso. Uno relaja los músculos de la nuca y flexiona la cabeza. Cuando uno está acostado, boca arriba, cúbito dorsal, ahí sí tiene que usar el músculo para poder flexionar la cabeza.
o hacer presión contra la frente y pedirle a la persona que flexione la planta. Hay una alteración común del esternocleidomastoideo que todo el mundo alguna vez ha sufrido o sufrirá, que es lo que se llama normalmente la tortícolis. Es una contracción tónica del músculo, el músculo queda contraído, generalmente por una mala posición, cuando uno está acostado de noche, y entonces el músculo queda dolorido, y el músculo queda contraído y produce dolor. Y se acompaña generalmente, pero uno no se da cuenta porque está pensando en el dolor de adelante, que el trapecio le pasa lo mismo, al mismo tiempo incluso. Pero uno no está pensando en el trapecio, sino está pensando en la cuello. Bueno, aquí hay una representación del músculo sobre la superficie. Y visto de lado. Aquí la disección se ha retirado toda la fascia, la parte superior, la parte inferior acá, el clivus. Entre el plaquisma y el esternocleidomastoideo hay dos elementos, o bueno, hay varios elementos, pero básicamente un elemento vascular, que es la vena yugular externa, que viene de la cara, cruza el músculo de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Ocasionalmente se puede ver. Y las ramas superficiales del plejo cervical, que están aquí en amarillo, las ramas las vamos a ver después, son 4 ramas. Las 4 ramas son sensitivas. Van para la piel del cuello, de la cara y del cuero cabelludo, y la piel del tórax y hombros superiores. Y no, aquí no se está hablando. Bueno. Entonces, esos son los músculos plaquisma y esternocleidomastoideo. Los músculos asociados al yoides. Y tenemos en el dibujo de la Target Brace aquí en blanco el yoides. Estos son los músculos suprayoideos, estos son los músculos infrayoideos. En este dibujo, en el lado izquierdo del dibujo, son 2 músculos superficiales, se retiran y en el lado derecho se pueden ver los 2 músculos profundos. Por supuesto, aquí en este dibujo se ha retirado el esternocleidomastoideo y el platismo. Podemos ver aquí la tráquea, cricoides, tiroides. El externo, los 2 superficiales, el esternoyoideo viene del esternón y de la clavícula por detrás al yoides, al cuerpo del yoides, esternoyoideo. Anteriormente lo denominaban esternocleidomastoideo, cleido es clavícula. Y el otro es el homoyoideo. El homoyoideo es un músculo digástrico, tiene 2 vientres, un vientre superior, que es este que estoy aquí señalando, donde está el número 2, y un vientre inferior, que es el que estoy señalando aquí por detrás de la clavícula, que va al borde superior de la escápula, que no está representada ahí. Y están unidos por un tendón intermedio. Ese tendón es importante tener en cuenta que no puede estar así suelto. Si el tendón estuviera suelto, entonces cuando se contrae el músculo se subiría y dejaría de actuar. El tendón en realidad está envuelto por la fascia cervical que lo ancla al clavícula, de tal manera que la fascia lo envuelve y lo mantiene relativamente fijo en una posición. Entonces
Entonces, cuando el músculo se contrae, entonces sí puede actuar ya sea sobre el dioides o sobre la espalda. Los dos están inervados motoramente por el asa cervical. Después vemos qué es el asa cervical, que proviene de las ramas anteriores de C1 a C3. Ojo, asa cervical. Aquí yo no estoy hablando del plejo cervical. Es más, el asa cervical es una rama del plejo cervical. Ahora, los dos profundos, están aquí en el dibujo, en otro lado, son el externo tiroideo, viene de la parte posterior del esternón y parcialmente la articulación con la clavícula, asciende por delante de la tráquea y alcanza el cartílago tiroides. Y el que sigue hacia arriba, que es como a veces incluso en el cadáver se ve como continuo, es el músculo tiroideo. Va del cartílago tiroides al yoides. En realidad el externo tiroideo no tiene que ver directamente con el yoides, pero su acción es con los demás. Aquí, el externo tiroideo está por el asa cervical, lo mismo que los otros dos. Pero en cambio el tiroideo no. Tiroideo, recibe una rama directa de C1. Y esa rama de C1, vamos a ver que no es tan fácil de entender, porque está unida al nervio hipogloso. Bueno, aquí está visto de lado. Este es el músculo externo tiroideo. Este es el externo tiroideo, acá está el tiroides. Y este es el homotiroideo. Aquí se han retirado todos los músculos superficiales. El tiroideo acá y externo tiroideo. Aquí está el homotiroideo retirado. La función, ahorita veamos la función de ambos grupos, pero la función del infrayoideo es básicamente descender yoides. Y descender la laringe. Directamente el externo tiroideo desciende la laringe, pero indirectamente los demás, porque al descender el yoides, la laringe también desciende. Los suprayoideos entonces se encuentran por encima del yoides. También se suelen describir como superficiales 2 y 2 profundos. Los superficiales son el digástrico, es este músculo acá que viene de la ranura digástrica por dentro de la apófisis mastoides hasta el yoides. Pero no llega al yoides, sino que sigue directamente a un tendón y el tendón se continúa con otra masa muscular, hasta llegar a la fosa digástrica en la mandíbula. Entonces tiene un vientre posterior de la ranura digástrica, un vientre anterior a la fosa digástrica, aquí de la mandíbula por dentro, y un tendón intermedio. Sin embargo, aquí
hago la misma aclaración antes, aquí sí está señalado en el dibujo, el tendón intermedio está envuelto por la fascia cervical que la ancla al yoides. De tal manera que cuando el músculo se contrae, el tendón permanece en su sitio. El vientre posterior está por el séptimo par craneano o nervio facial. Y el vientre anterior por la tercera rama del trigémino, el nervio mandibular. Y ustedes pueden ver aquí que cuando el digástrico desciende, su tendón intermedio pasa a través de un músculo. Ese es el segundo músculo infrayoideo, que es el músculo estiloideo. No, el vientre anterior es del mandibular, que en última es del miloideo. ¿Sí? Nervio miloideo, que es una rama de una rama mandibular. Y aquí ustedes ven que el tendón atraviesa el músculo estiloideo. El estiloideo, como su nombre lo indica, viene de la apófisis estiloides, ya lo había mencionado, al yoides, al sitio donde el asta mayor, menor y el cuerpo se unen. Pero el músculo llega separándose sus fibras, de tal manera que le deja un hueco al músculo, que es el ojal del músculo digástrico. Y el estiloideo está inervado por el séptimo par craneano. Esos dos son los músculos superficiales. Los músculos profundos. Aquí estamos viendo la mandíbula por debajo, están las ramas de la mandíbula con los ángulos de la mandíbula, cuerpo de la mandíbula, los dientes. Este es el yoides. El músculo superficial, aquí está el músculo superficial, que es el vientre anterior del digástrico. Bien, el tendón, y aquí el vientre posterior. El miloideo es este músculo que se extiende del cuerpo de la mandíbula de un lado al cuerpo de la mandíbula del otro y al cuerpo del yoides. Y ustedes ven que las fibras de un lado y las del otro se cruzan en la línea media y se forma esta línea blanca acá. Eso es lo que llaman el rapé miloideo. El rapé es sencillamente una estructura fibrosa donde las fibras musculares de un lado cruzan y se mezclan con las otras. En el sitio donde se mezclan se forma una estructura fibrosa. Como ustedes ven, ese músculo, es todo este músculo acá, cierra la mandíbula por debajo, de un lado al otro. ¿Y qué hay por encima del miloideo? Todo lo que queda en la boca. Por eso es que el músculo miloideo se denomina el piso de la boca. Entonces, el miloideo está inervado por el mismo nervio que me acaban de preguntar, el nervio miloideo, que también es rama del nervio mandibular, tercera rama del trigémino. Del lado derecho estoy viendo el mismo músculo, pero no por debajo, sino por encima. Entonces acá está la inserción de un lado, el miloideo, la inserción del otro, en la mandíbula, y atrás inserta el yoides. Por eso es que forma esa lámina que soporta todo lo que esté por encima.
Por eso es que esto se denomina el piso de la boca. Y allí podemos observar el cuarto músculo suprayoideo, el músculo genioideo. Músculo genioideo va del hueso yoides hasta la parte posterior del cuerpo de la mandíbula o la parte posterior del mentón. Y cuando ustedes vayan al anfiteatro y miren la mandíbula, van a encontrar que en ese sitio, la parte inferior y posterior del mentón, hay 4 tubérculos pequeños. Esos tubérculos reciben el nombre de apófisis genii. Genii significa rodilla. Son 4 tubérculos pequeñitos y la apófisis genii inferior sirve de inserción a este músculo genioideo. El genioideo está inervado por una rama de C1 que también tiene que ver con el hipoglóseo. Ahora, las acciones, el dibujo de Necker claramente las especifica. Los músculos van a actuar como un conjunto o individualmente, pero si van a actuar como conjunto es claro que lo suprayoideo eleva el yoides, mientras que lo infrayoideo desciende el yoides. Sin embargo, los suprayoideos pueden ascender el yoides hacia adelante o ascender el yoides hacia atrás, dependiendo de los músculos que estén actuando. Y en realidad los músculos se dice que son músculos que ayudan a estabilizar la laringe, o mejor, a estabilizar el yoides e indirectamente a estabilizar la laringe y la lengua. ¿Por qué? Porque si se fijan en yoides, se queda en un sitio específico, los otros músculos que se van a otros sitios pueden actuar, pero si el hueso se está moviendo, los otros músculos no pueden actuar. ¿Sí? Digamos que la epiglotis no ayuda el yoides ni los músculos, pero, ojo, indirectamente sí, porque suben la laringe. Entonces, cuando suben la laringe se mete por debajo de la lengua y eso hace que la epiglotis se vaya hacia atrás. La epiglotis sí se mueve por músculos, pero músculos de la laringe, no por otros músculos. Queda pendiente mostrarles cómo se forma el asa cervical y cuál es la inervación diferencial entre el asa cervical, la rama de C1 directo. Los músculos prevertebrales, como su nombre lo indica, están por delante de la columna. Son el músculo, los dos largos son identificables en el cadáver, en las tomografías, etc. Los otros dos son muy pequeños y están dispuestos entre la base del cráneo y la primera vértebra cervical. No son fáciles de observar. De todas maneras, todos están inervados por ramas anteriores de C1 a T3. El largo del cuello se extiende desde el agujero occipital, en el margen anterior
del agujero occipital a las apófisis transversas de las vértebras cervicales medias. Largo de la cabeza, perdón, aquí me equivoqué. Largo del cuello a las apófisis transversas de las cervicales medias y los cuerpos vertebrales, pero no va desde el agujero, sino desde C1, no desde el agujero. El largo del cuello. Largo de la cabeza sí va desde la parte anterior del agujero hasta las apófisis transversas cervicales. Entonces vuelvo y repito para no confundir. Largo del cuello va de C1 a T3 sobre los cuerpos vertebrales y hacia las apófisis transversas cervicales y primeras torácicas. El largo de la cabeza va del agujero, del borde anterior del agujero magno a las apófisis transversas cervicales. Como se puede ver ahí, los dos músculos son flexores del cuello y parcialmente de la cabeza. Debido a que ambos músculos tienen inserciones en los apófisis transversas, los libros dicen que son rotadores del cuello. Los otros dos son dos pequeños músculos que hay entre la base del cráneo y la primera vértebra cervical. El recto anterior menor de la cabeza es un músculo vertical acá, entre la base del cráneo, por delante del agujero magno, a la raíz de la apófisis transversa. Y el recto lateral está a un lado, al extremo, va de la base a la vértice de la apófisis transversa. En cierta manera, si ustedes recuerdan, en el dorso, los músculos intertransversos son anterior y posterior en la región cervical. Corresponden a esos dos. No hacen parte de la nuca, están es por delante. Ahora, ¿cuál es la función de esos músculos? En realidad es probablemente lo misma que tienen en la nuca, son estabilizadores, no tienen mayor actividad. Bueno, pues ahí están, largo del cuello, largo de la cabeza. Los paravertebrales van de las apófisis transversas cervicales a la primera y a la segunda costillas y tienen una inclinación, son oblicuos. Se llaman por eso, o bueno, la razón por la que se llaman escaleros, quiere decir escalera. Hay dos explicaciones de ese nombre. Uno es que los músculos es como si uno apoyara la escalera, la parte de abajo, en la costilla y la inclinara contra una pared, que serían las apófisis transversas. Pero la otra es porque son tres músculos escaleros, anterior, medio y posterior, y están como en escalones. El de abajo está superpuesto al medio y ese al superior, al posterior. El escalero anterior va de las apófisis transversas medias cervicales a la primera costilla. Y es importante, y probablemente ustedes ya lo vieron, es porque el escalero anterior está por delante de la arteria subclavia, pero en cambio está por detrás de la vena subclavia.
Luego está el escaleno medio, que es el más grande de los músculos escalenos. Viene desde el atlas hasta la primera costilla y muchas veces la segunda costilla. Y el espacio entre el escaleno anterior y el escaleno medio está ocupado por la arteria subclavia y los troncos del plejo braquial. Y por último está el escaleno posterior, que muchas veces no es posible separarlo del medio. Viene de las apófisis transversas superiores a la segunda costilla. Debido a la disposición de los músculos, son flexores laterales del cuello y también son rotadores. Están inervados igual que los otros, los ramas anteriores, el plejo cervical y el plejo braquial. Y aquí, para mostrar la relación entre el escaleno medio acá atrás y el escaleno anterior. Entre los dos está la arteria subclavia. Por delante del anterior está la vena subclavia. Los troncos del plejo braquial pasan entre los dos músculos. Y aquí visto de frente, de lado, pero para ver los vasos de frente, subclavia, vena, arteria subclavia, y aquí estarían los troncos del plejo braquial. Primera costilla, segunda costilla. Ahora, teniendo en cuenta eso, podemos también deducir que se pueden describir triángulos musculares que le pueden servir clínicamente al que está haciendo el examen a ubicar algunas estructuras. Por supuesto, yo voy a mencionar aquí algunas, pero uno lo va aprendiendo con el tiempo y primero pues no hemos visto todas las estructuras. Pero sí sirve para ubicarse en el cuerpo. Lo primero es que hay un triángulo anterior por delante del esternocleidomastoideo y un triángulo posterior por detrás de él. El triángulo posterior, que es el más fácil de entender, está formado por el esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. Hay pocas estructuras allí importantes. No es que no sean importantes las que están allí, pero son relativamente escasas. Está una que ya vieron, que es la arteria occipital, el nervio espinal que cruza aquí el triángulo, y aquí abajo, la arteria subclavia y los troncos del plejo braquial. En cambio, el triángulo anterior, sí, aquí se ubican la mayor parte de las estructuras del cuello. El triángulo anterior lo puedo describir de dos maneras diferentes, pero tengan en cuenta es porque depende de lo que haga el libro y cómo lo describo. Si yo miro de frente un cuello, el triángulo es fácil de determinar, los dos extremos de cada lado y el borde de la mandíbula. Pero lo puedo describir también de lado. Pero en cambio de lado, tendría que suponer que es la línea media del cuello. El externo, el borde de la mandíbula y la línea media o la parte media del cuello.
Ahora, si miro el triángulo anterior y ubico el yoides y el esternocleidomastoideo y la mandíbula, puedo ubicar varios subtriángulos, si los podemos llamar así. Uno denominado triángulo submandibular, que se encuentra, como su nombre lo indica, por debajo de la mandíbula, entre el borde de la mandíbula y los dos vientres del epigástrico. Por eso también lo llaman el triángulo epigástrico. Ahí, después vamos a ver con más detalle, pero ahí se ubica un órgano importante, la glándula submandibular, y algunos elementos vasculares y nerviosos asociados. Triángulo submentoniano. Triángulo submentoniano, en realidad, solo se puede ubicar como triángulo si lo veo de frente. Los triángulos submentonianos son los dos vientres anteriores del epigástrico y el yoides. Allí está, por supuesto, claramente el músculo miloioideo y ganglios linfáticos. El triángulo muscular, visto aquí de lado, no es, digamos, sí es un triángulo visto de lado. Homoioideo, vientre superior, esternocleidomastoideo y la línea media, o la parte media del cuello. Y aquí entonces se ve el triángulo. Pero en realidad, el triángulo es tan importante porque allí se ubican todos los órganos, excepto la glándula submandibular. Pero si yo lo miro de frente, no es un triángulo, es un rombo. Y la importancia del triángulo muscular es clara para los clínicos. Allí se efectúan la mayor parte de las cirugías de cuello. Allí se ubican los órganos, tiroides, tráquea, esófago, laringe, etc. Y el otro es el triángulo carotidio. El triángulo carotidio está entre el digástrico posterior, homoioideo y esternocleidomastoideo. Y se llama carotidio, lo pueden suponer, porque allí están las arterias carótidas. Pero en realidad, más que eso, están en las ramas de la arteria carótida externa y la mayoría de las venas que van a la vena yugular interna. Y aquí aclaro eso, es porque en realidad las dos arterias están cubiertas casi completamente por el externo cleidomastoideo. No completamente, pero sí. Y ahí está el triángulo carotidio. El esternocleidomastoideo, ustedes ven que las dos arterias están casi cubiertas totalmente. Este es el homoioideo y este es el digástrico. Triángulo posterior, ya lo describí, en realidad es un triángulo que está subdividido por el vientre inferior del homoioideo. Triángulo occipital es el de arriba, como su nombre lo indica, es porque allí está el hueso occipital, por allí pasa la arteria occipital a la nuca, y el nervio espinal, que pasa por acá. El nervio espinal pasa
de la parte media del esternocleidomastoideo a la cara profunda del trapecio. Y el otro triángulo es el supraclavicular. Es un pequeño triángulo, pero allí fácilmente ustedes pueden palpar la arteria subclavia. Y asociada a la arteria subclavia en este sitio están los troncos del plego braquial. Y aquí dibujado esternocleidomastoideo en azul aquí, en verde el triángulo posterior y en rojo el triángulo anterior. Por último, la fascia cervical. Todo el organismo humano está formado superficialmente y asociado a los músculos por fascias. Y hay una fascia superficial y una fascia profunda. En muchos sitios la fascia cervical superficial es el tejido celular subcutáneo. Muy difícil discriminar que hay una fascia. El único sitio donde claramente hay una fascia cervical superficial es en el abdomen y parcialmente en las extremidades. Aquí en el cuello la fascia cervical superficial es el tejido celular subcutáneo, parte de la fascia y el músculo platismo. Y luego está la fascia cervical profunda. Como en todas partes, la fascia cervical profunda es obvia, se puede identificar. Y es más clara, por supuesto, en las extremidades. La fascia femoral, la fascia braquial, esos son las fascias. Aquí pasa lo mismo, menos evidente, pero es lo mismo. Entonces, cuando uno retira la piel, en realidad lo que está viendo acá es tejido celular subcutáneo, parcialmente aquí el platisma y tejido fibroso. Pero no es claro que haya una fascia ahí que uno la pueda delimitar. La profunda. La profunda se suele describir formada por 3 regiones. La fascia de revestimiento, aquí estaría en rojo, aquí, esto acá, es como un collar alrededor del cuello, como un cilindro que envolviera todo el cuello. Y aquí es importante tener en cuenta que esa fascia de revestimiento se abre para envolver el trapecio atrás y el esternocleidomastoideo adelante. Pues las fascias de los dos músculos es parte de la fascia de revestimiento. Y el resto es el cuello. Esa fascia es gruesa y se puede ver, sobre todo cuando uno hace la disección, se puede ver claramente. Luego está la fascia visceral o pretraqueal. Esa fascia envuelve las vísceras del cuello: tráquea, tiroides, esófago, faringe, laringe. Y parcialmente esa fascia visceral o pretraqueal envuelve o hace parte de lo que envuelve el paquete vasculonervioso que se llama la vaina carotidia. La vaina carotidia es una estructura fibrosa como un tubo, y dentro del tubo va la arteria carótida común interna y el nervio vago o la vena yugular interna. ¿La visceral es continua con el pericardio? La visceral, no con el pericardio ni con el intestino. Llega al intestino. Lo que pasa es que no es directamente, no forma directamente el pericardio, pero el pericardio está ahí. ¿Perdón? La vaina carotidia. No, ahorita explico qué es la fascia anal. Ahora, entonces, visceral envuelve los vísceras y participa en la formación de la vaina carotidia. Y la otra es la prevertebral. Prevertebral es porque se encuentra por delante de las vértebras cervicales y los músculos que ya mencioné,
prevertebrales y escalenos. Y si ustedes siguen esa fascia prevertebral, mire que va a envolver los músculos de la nuca. ¿Qué es la fascia alar que me están preguntando? La fascia alar es parte de esa fascia prevertebral que se extiende hacia los lados. Hay una parte central y una parte lateral. En esa fascia alar participa en la formación de la vaina carotidia. Pero entonces la vaina carotidia tiene dos componentes, uno de la fascia visceral y otro de la fascia prevertebral. Ahora, lo importante de las fascias es que ustedes ven que envuelven ciertas regiones. Entonces, si hay un absceso en una de esas regiones, generalmente no se pasan a las otras, pero puede subir o bajar. Ahí sí. Y esa pregunta que me hicieron del mediastino es clara. Un absceso aquí no se va a pasar para allá, adelante. Pero se agarra para arriba, se agarra para abajo. Y si agarra para abajo, llega al mediastino. Por eso es que una infección del cuello, por ejemplo, un absceso retrofaríngeo, si se extiende hacia abajo, puede producir una mediastinitis que puede matar a la persona. Arriba puede que no pase mayor cosa, pero si se pasa para abajo, sí puede producir una infección dentro del mediastino. Y la razón es que hay comunicación. Ahora, ¿para qué sirven las fascias? Pues para delimitar los espacios, pero básicamente para proteger a las vísceras o proteger los músculos, porque esos son las fases de los músculos. Bueno, y por eso es que se forman esos compartimentos, pero el compartimento sencillamente es porque la fascia está envolviendo esos órganos. Perdón. ¿El daño que se observa entre el escaleno anterior y el medio del tren? ¿Esto? No, eso debía saber qué es. Sí, pero no se forma ahí porque se forma por delante del escaleno anterior. ¿Pero qué es eso? Eso lo debían saber. Claro, esos son los nervios raquídeos. Están saliendo por el agujero de conjunción. ¿Y dónde está el escaleno? Por delante y por detrás. Vale, y las fases pues también se pueden ver vaginalmente, pero aquí lo importante es que si yo sigo aquí el espacio entre la fascia prevertebral, que es esta aquí, y la columna, aquí hay un hueco, un espacio entre los dos. Entonces, si una espina de pescado atraviesa la faringe, por ejemplo, atraviesa la faringe, uno no se atora con la espina de pescado, pero daña la pared de la faringe y se infecta. Y se forma un absceso. ¿Qué le pasa al absceso? Que el absceso coge para donde pueda y se va para atrás. Entonces, si se infecta aquí el espacio prevertebral, que es este, eso está comunicado con el tórax y llega al mediastino. Por eso es que una infección arriba del cuello puede ser peligrosa. Y generalmente uno no se muere porque se coma una espina de pescado, así se le queda en el cuello. Pero sí se puede morir por las consecuencias de eso. Es una infección en el tórax. Bueno, entonces, dejemos ahí. ¿Hay alguna pregunta?